clase de urinario, habíamos quedado exactamente en nefrón. Y habían algunos conceptos que a mí me interesa entregar, que son más bien histológicos, y luego hablar un poquito de algunas características del vejiga urinaria y urea, ¿ya? Masculina y femenina. Pero esto es parte de lo que quedó pendiente en la clase anterior, puesto la clase de hoy es de generalidad del sistema nervioso, ¿ya? Entonces vamos a tratar de avanzar ahí un poco en nervioso. Bueno, en relación al nefrón, quisiera decir algunos conceptos que a mí me parecen interesantes. Probablemente usted maneja lo que es un nefrón y cuáles son las porciones que mantiene esta estructura. ¿Sí? Yo me fui a tomar un café ahora porque no funciona. Yo no funciona sin café. Bueno, quedo inhabilitado. Necesito un café y te digo. Entonces, yo le digo, usted probablemente sabe lo que es un nefrón, pero yo le quiero mostrar algunos conceptos que son de terminología anatómica internacional y que han costado mucho sacar de la jerga actual que se maneja en la clínica con respecto al corpúsculo renal. Porque, ¿se acuerda que yo le decía que las arterias que se iban sometiendo en relación a la pirámide renal iban a llegar a ser arcuatas? Y cuando son arcuatas estamos hablando que son arterias más bien pequeñas, o sea, usted no puede verlas a ojo desnudo ya. Y no son parte de lo que nosotros hablaríamos como arterias macroscópicas. La arteria arcuata dijimos que mantenía una arteria pequeña que iba a ir hacia la corteza renal y que iba a ser la arteria interlobulilla, ¿cierto? Y otra arteria que iba a descender y iba a ser la arteria recta. Estas arterias rectas van a proporcionar la nutrición de lo que es la médula renal, ¿ya? Y la arteria interlobulilla, en cambio, si bien es cierto, también hace la nutrición de la corteza, está hecha para finalmente conformar la arteriola aferente. De tal forma de que las estructuras que ustedes ven abultadas, aquí estas estructuras rojizas abultadas, corresponden a los corpúsculos renales. Y cada corpúsculo renal es un nefrón. Pero se van a dar cuenta que están a distintas posiciones, ¿cierto? A distintas alturas, a distintos niveles. Y entonces aquí está representado mucho mejor las porciones de un nefrón, porque aquí claramente se ve el corpúsculo renal, la arteriola aferente y eferente, un túbulo con torneado proximal, una asa renal ex asa de Henle, un túbulo con torneado distal y el túbulo colector, que vendrían siendo todas las estructuras que aquí no se ven bien, pero todas las estructuras que colectan finalmente la orina para ir a desembocar en la papila renal. O sea que la médula renal tiene esa visión como rayada, puesto que es el conjunto de túbulos colectores, básicamente. Entonces da esa conformación así como con unas radiaciones, ¿cierto? Ahora, estas estructuras que dijimos que se denominan nefrones, pero que básicamente están comandadas por esta estructura que se denomina el corpúsculo renal, están a distintos niveles. Y ahí es cuando viene un concepto que a mí me parece interesante. El concepto de nefrón yuxtamedular. Puesto que los nefrones que se denominan yuxtamedulares también se les conoce como nefrones largos. Y los nefrones que se denominan corticales se denominan nefrones cortos. Básicamente sería que este nefrón sería corto y este nefrón sería largo. Y en este esquema, a mí me gusta mucho porque efectivamente hacen como que este fuera más corto, ¿cierto? Y este fuera más largo. Los nefrones tienen todos en promedio la misma longitud. Todos son iguales. Lo que pasa es que se le denominan nefrones cortos solo porque como comienzan más periféricos, entonces sus asas renales están menos sometidas dentro de la médula renal. Pero no existen nefrones cortos o largos. Los nefrones que se denominan yuxtamedulares son nefrones que tienen la misma dimensión, solamente que como comienzan cerca de la médula renal y de la pirámide, al ladito de la pirámide, entonces meten una gran porción de su diseño, ¿cierto? Que van a ser las asas renales. Y por lo tanto se van a denominar nefrones largos, pero es un concepto histológico. ¿Ya? Lo que es largo y corto efectivamente no es tal, no es que un nefrón sea más largo que otro. El nefrón claramente es la unidad funcional del riñón, ¿no es cierto? Y está conformado por estas porciones que se denominan corpúsculo renal. Ya vamos a ver de qué se trata el corpúsculo renal. Una estructura que se ve en azul que se denomina túbulo contorneado proximal, que
cumplen un rol importante, sobre todo en la recaptación del agua que fue filtrada hacia el corpúsculo renal. Aproximadamente el 98% del líquido se reincorpora al nefrón y se hace a través del túbulo contorneado proximal. El asa renal, un túbulo contorneado distal que también tiene algunas características importantes, sobre todo a nivel histológico, y luego los túbulos colectores, para finalmente el conjunto de túbulos colectores conformar parte de la papila renal, ¿cierto? ¿Hay un acercamiento? Sí. El diseño de las arterias que nosotros habíamos visto desde la prepiélica hasta que se transforma en arteria interlobulillar culmina finalmente en proporcionar la arteriola aferente. Es decir, que la arteriola aferente es la arteria que se va a meter dentro de ese corpúsculo renal, pero antes de meterse dentro proporciona un ovillo capilar, una estructura enredada como si fuera un plexo, pero solamente arterial. Usted sabe que plexo arterial no hay. Sino que entonces hablamos de un ovillo capilar, y ese ovillo capilar se conoce como glomérulo, ¿ya? El glomérulo renal. A ver si acá lo vamos a ver. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, el glomérulo renal, y está envuelta en esta estructura fina epitelial cerrada que se denomina cápsula renal. La cápsula renal. La suma entre el glomérulo y la cápsula forman el corpúsculo renal. La suma entre el glomérulo y la cápsula forman el corpúsculo renal. Existen un contingente de shunt arteriovenoso. ¿Se acuerdan lo que era un shunt arteriovenoso? Una unión de una vena, arteriola con una vena, ¿cierto? Un shunt arteriovenoso que tienen una capacidad tremenda de hacer una recaptación del líquido que se ha ido produciendo en relación a los túbulos colectores. Por lo tanto, este conglomerado de arterias nacen de la arteriola deferente, pero también de las arterias rectas que se van formando en la región y de las venas rectas. Por lo tanto, van envolviendo a cada una de las estructuras de las asas renales para hacer una recaptación del líquido que se ha ido produciendo como filtración. Y este es el acercamiento que nosotros incluso lo tenemos en el laboratorio, ¿cierto? En estos diseños plásticos, que a mí me parece muy bueno, porque si usted se imagina esto de la siguiente forma, va a poder encontrar una vista histológica mucho más fácil, puesto que el corpúsculo renal dijimos que era la suma de esta estructura que se denomina el glomérulo con esta estructura epitelial que corresponde a la cápsula. Esta estructura que se denomina corpúsculo renal mantiene un polo que se denomina polo vascular y otro polo al otro lado que se denomina el polo urinario. También le llaman en histología polo apical, polo apical o polo urinario, pero es lo mismo. Y lo que pasa es que en el polo vascular efectivamente tenemos arteriola aferente y eferente ingresando y egresando del corpúsculo renal. Entonces, la arteriola aferente y eferente tiene una distinción. Es que si nosotros sabemos que en el polo urinario nace el túbulo contorneado proximal y después esto se va a transformar en un asa renal para finalmente venir a acercarse al polo vascular a través del túbulo contorneado distal, porque imagínense esto como una estructura enredada, un asa renal por debajo, y entonces el túbulo contorneado distal vuelve a incorporarse en la cercanía del polo vascular, de tal forma de que cuando se encuentra el túbulo contorneado distal con la arteriola aferente y se acercan, entonces la condensación de los núcleos, que se van muy cercano a este nivel, en el microscopio se va a ver como un gran núcleo. El conglomerado de núcleos, por la cercanía celular que se encuentra y por la condensación de las células, se va a ver solamente como si fuera un núcleo grande. Y entonces hablamos de una mácula densa. La mácula densa en el nefrón entonces indica dónde se encuentra la arteriola aferente. Y entonces uno puede contar, por ejemplo, hacer un estudio de la microestructura vascular, por ejemplo, o hacer un conteo de nefrones, pero normalmente se hace en la investigación un conteo de arteriola aferente en base a la cantidad de máculas densas que se encuentran.
¿Se lo imagina? Y por lo tanto, usted podría contar la cantidad de nefrones por unidad y saber cuántos nefrones tiene un riñón, por ejemplo. Por lo tanto, eso es un concepto que a mí me parece interesante en la perspectiva histológica, porque este tipo de cosas proporcionan por sí mismos diseños de investigación. Entonces, la mácula densa es un conglomerado, una condensación del túbulo contorneado distal que se une o está muy contiguo a la arteriola aferente. Y de esa manera podemos ver cuál es la arteriola aferente y cuál es la arteriola eferente. Pero eso no es todo. Quiero que una vez que la arteriola aferente comienza e ingresa a la cápsula renal, se enreda, forma el glomérulo, y este glomérulo está revestido por esas estructuras amarillas que se ve aquí, que se denominan podocitos. Y que los podocitos tienen la capacidad de proporcionar la filtración, puesto que el podocito tiene pseudópodos que son primarios, secundarios y terciarios, o sea, brazos, de los brazos nacen otros brazos y de esos subbrazos nacen otros subbrazos para poder abrazar a las estructuras vasculares, y esto no pasa solamente en el riñón, pasa a varios niveles. Solamente los tipos de células van teniendo distintos nombres, pero van a conformar finalmente que un podocito con un brazo, con otro brazo encima, con otro brazo encima, con el brazo del otro podocito encima, van a formar pequeños espacios que se denominan espacios de filtración glomerular. Y esos espacios de filtración glomerular es por donde va a pasar básicamente agua y algunos desechos metabólicos, y van a dejar en el contingente para seguir haciendo el avance de las macromoléculas, y que básicamente van a ser eritrocitos, ¿cierto? Y toda la línea hemática que va a pasar por la sangre. Por lo tanto, esto es un filtrado de sangre, que básicamente es agua con desechos metabólicos que tienen un peso molecular bastante bajo, y por eso pueden pasar por el espacio de filtración. ¿Quién diseña los espacios de filtración? Los podocitos, fundamental. Ahora, existen otras estructuras, porque el podocito básicamente es una célula funcional. Pero siempre que hay una célula funcional, hay una célula estructural, ¿cierto? Y las células estructurales se denominan células mesangiales. Las células mesangiales son básicamente una derivación, es un símil, y de hecho derivan de la musculatura lisa. Son células de músculo liso, modificadas, y que son estructurales. Tienen otras funciones, y de hecho son poco conocidas, funciones inmunológicas, pero básicamente son estructurales. Entonces tenemos una célula que es funcional, que es un podocito, una célula estructural, que son las células mesangiales. Tenemos el concepto de corpúsculo renal, el concepto de glomérulo, el concepto de cápsula renal. Pero después, imagine que la sangre va pasando por aquí, se va filtrando por este espacio, y entonces el espacio que queda entre el podocito y la cápsula renal va a formar un espacio que se denomina el espacio de filtración o espacio de filtración glomerular. El espacio de filtración glomerular entonces es lo que quedó entre un podocito y la cápsula renal. Y la cápsula renal es la ex cápsula de Bowman. Entonces tenemos un espacio de filtración, o también denominado espacio urinario, que se orienta sobre todo como una expansión hacia el polo urinario o polo apical, donde comienza las túbulo contorneado proximal. Uréteres. Los uréteres son estructuras que a mí me parecen interesantes. No son complejas en su distribución. Miden aproximadamente 25 centímetros, son largos, 25 centímetros. Tienen distintas porciones porque pasan por distintas regiones. Tiene una porción que se denomina lumbar, tiene una porción que se denomina gonadal, tiene una porción que se va a denominar vascular, que está en relación al vaso ilíaco, cuando ya va llegando a la pelvis. Tiene una porción que se denomina pélvica, y tiene una porción que se denomina intramural, o sea que está dentro de la vejiga urinaria. O sea, tiene varias porciones. ¿Por qué darle tanta importancia y tantas porciones a un conductillo que pareciera no tener más ciencia que trasladar la filtración, ¿cierto?, la orina hacia la vejiga urinaria? Porque tiene algunas características de importancia, sobre todo en la anatomía topográfica. A ver,
mantenemos a mí me parece interesante, mantenemos un cruce entre el diseño del uréter que va descendiendo verticalmente y los vasos gonadales, arterias y venas gonadales, que lo van a cruzar de medial hacia lateral en forma diagonal, y en el cruce se va a formar justo a nivel de la vértebra L3. A mí me parece interesante, porque cuando me presentan un corte a nivel de L3, yo siempre busco un uréter para ver si tiene debiese verse cercano, ¿cierto? Un corte transversal, el uréter y los vasos gonadales. Estas estructuras son retroperitoneales, y como son retroperitoneales, están aplastados de antero-posterior. Es decir, que el peritoneo los mantiene contra la pared posterior del abdomen y tienen una disminución de su lumen. Y por lo tanto, el individuo vivo básicamente no tiene lumen, es un lumen virtual, sino que está totalmente obliterado. Esta estructura, una vez que descienden cuando se estrecha la pelvis renal, y se estrecha la pelvis renal en relación al polo inferior del riñón, ahí nace el uréter. Luego desciende y tiene su porción lumbar. Y aquí hay un concepto que me parece también interesante. Se pensaba de que la primera porción del uréter, exactamente cuando disminuía de tamaño entre la pelvis renal y esta estructura, se creía de que ahí se atascaban los cálculos renales. Y ahí comenzaba este problema, ¿cierto?, ya sea litiasis, ¿cierto?, renal o cálculos renales. Pero después se vio que no era ahí donde se producía este estrechamiento y este atascamiento, sino que eran en otros lugares. Entonces, una vez que desciende en relación al polo inferior del riñón, finalmente es cruzado por los vasos gonadales, tal cual se ve aquí a nivel de L3, y luego comienza su porción que va a ser vascular. Aquí en la porción vascular me parece algo interesante. Primero, como la aorta está orientada hacia el lado izquierdo, entonces el uréter del lado izquierdo va a estar cruzando la arteria ilíaca común. Pero el uréter del lado derecho va a estar igual como se ve en esta imagen, cruzando la arteria ilíaca externa. Tiene una relación con la arteria ilíaca externa. ¿Por qué? Porque está desplazada la arteria aorta, ¿cierto?, abdominal. Eso es algo que usted, si lo ve en un éter, no lo va a observar, porque le hacen un uréter puesto por la mitad, por el centro, y pasando los dos por la ilíaca común. A eso me refiero de que se libre el mal. Entonces, básicamente se pueden reducir las porciones en una lumbar, una ilíaca, una pélvica y una vesical, sabiendo de que la ilíaca tiene una importancia, y aquí estamos, una importancia puesto que aquí se produce el primer estrechamiento del uréter. Un estrechamiento que efectivamente es donde se van a atascar y se van a producir esas litiasis renales, se van a atascar los cálculos renales a ese nivel, y luego el segundo estrechamiento, que es potente, es a nivel de la porción intramural, es decir, que se va a unir básicamente con la vejiga urinaria. El uréter está irrigado por varias arterias en su paso. De las arterias capsulares, ¿se acuerdan de las arterias capsulares del riñón? De las arterias capsulares, que podían nacer de la aorta, como podían nacer de las arterias pepiélicas, etc., van a tener la primera porción de irrigación. De las arterias gonadales nacerán otras arterias que van a irrigar la porción que corresponde del uréter. Y luego de la arteria ilíaca interna, a través de las mismas arterias iliolumbares, ¿se acuerdan?, vamos a tener una irrigación hacia ese nivel. Pero también van a recibir irrigación de algunas otras arterias, por ejemplo, arterias del diseño de la arteria ilíaca interna que son viscerales, o sea, cualquiera de las arterias viscerales de la ilíaca interna puede darle irrigación al uréter en su paso. Sobre todo, me corresponde con la vesical superior. Los estrechamientos ureterales van a ser a nivel ilíaco y van a ser después en la región intramural. Esto es otra cosita que siempre se me había olvidado. Esta imagen de Netter es de la 6ª edición. Mire cómo lo mejoraron ahí. Y usted va a una 4ª edición y pasa por aquí. Como que seguro se han dado cuenta de algunas cosas y se han ido mejorando. Está bien que lo hagan. Seguro que alguien tiene que haberles dicho que hay algunos detalles que no corresponden. Entonces,
me parece que al menos se está mejorando. Esta es una imagen que a mí me parece compleja, ¿cierto? Y probable que usted todavía no la maneje bien. Pero tenemos un pedículo, se llama pedículo pélvico. El pedículo pélvico femenino y un pedículo pélvico masculino. Es decir, es una mirada del interior de la pelvis con todas las estructuras vistas desde superior. Y nosotros lo que podemos observar aquí es el recto, ¿cierto? Ahí está el útero, pero han cambiado su posición de anteflexión y anteversión y lo han sacado para poder ver el pedículo pélvico. Entonces, acá estamos viendo la vejiga urinaria y en blanco estamos viendo el uréter en su porción pélvica y dirigiéndose hacia la porción intramural. ¿Cuál es la importancia de por qué le muestro esto? Porque en el pedículo pélvico es muy difícil ver el uréter a nivel femenino. Porque el pedículo pélvico femenino es muy complejo en su constitución. Recuerde que hay una complejidad mayor a nivel visceral y vascular, pero tiene algo por donde orientarse. El uréter se posiciona en el pedículo pélvico siempre por anterior y es la estructura más superficial de la vista superior de la pelvis femenina. Por lo tanto, siempre lo primero que se va a ver es el uréter pasando. Y después del uréter, en la profundidad, los vasos arteriales, venosos, linfáticos, plexos nerviosos y todas las estructuras que nosotros tengamos a ese nivel, como por ejemplo algunos linfonodos o plexos nerviosos, que son estas estructuras que se verán. En cambio, en relación al pedículo masculino, que siempre somos mucho más sencillos, ¿cierto? En todo. Esta no es la excepción. Aquí tenemos un pedículo pélvico bastante pobre y por lo tanto mantenemos una relación interesante entre esta estructura, que va a ser el conducto deferente, que ayer lo deben haber analizado, ¿cierto? El conducto deferente, y la vesícula seminal, que es esto. Pero sobre todo con el conducto deferente, puesto que se cruzan entre el conducto deferente y el uréter en el paso. Entonces, esa relación es importante para detectar cuál es el uréter, porque créame que es difícil de detectar, puesto que el uréter se parece mucho a una arteria. Tiene una conformación bastante similar a una arteria, sobre todo a este nivel, porque por lo menos a nivel abdominal, usted sabe que el uréter está retroperitoneal y por lo tanto lo encontraría detrás del peritoneo. Pero aquí se comienza a liberar hacia el nivel del pedículo pélvico y ya no lo mantienen aislado, sino que está en relación a los otros vasos. Entonces la relación con el conducto deferente es importante. Vejiga urinaria. La vejiga urinaria es una estructura muscular, básicamente, que está revestida por peritoneo, la mitad está revestida por peritoneo, la mitad no. Se clasifica como un órgano cavitado, por lo tanto posee una adventicia. A pesar de eso, igual está revestido al menos en un tercio o incluso un poco más por peritoneo, pero el resto es adventicia. Y en la estructura interna mantenemos 3 camadas musculares: una longitudinal externa, una circular media y una longitudinal interna. Entre las 3 se condensan, están muy pegadas y son muy potentes y se denomina el músculo detrusor, en la capa media de la vejiga, músculo detrusor. Y después tenemos en lo más interno una mucosa que es muy distensible. La vejiga urinaria tiene una cara anterior inferior y una posterior superior. La cara posterior superior está revestida por el peritoneo parietal inferior. La cara anterior inferior está revestida por adventicia. Y tiene una capacidad entre 250 y 300 ml para comenzar el reflejo de micción. Para comenzar. No es que su capacidad máxima sea esa. Entonces entre 200 y 250, 300 ml ya comienza el deseo de orinar. Ese deseo de orinar tiene una regulación del sistema nervioso a través de la médula espinal. Es básicamente un reflejo de médula espinal. No es nada del otro mundo, es bastante sencillo en relación a la cantidad de neuronas involucradas. Lo que pasa es que está comandada, está controlada por el sistema nervioso central a nivel cortical, a nivel cerebral, cuando se hace consciente el deseo de micción. Y ese deseo de micción consciente se hace para poder disminuir o de frentón inhibir al deseo de micción que es medular, que es un reflejo. Si
si esa capacidad consciente no es capaz de inhibirlo, porque llega un momento en que ya no puede inhibirlo, entonces el deseo se transfiere al nervio pudendo, y el nervio pudendo comienza a contraer el esfínter uretral, y ya va a ser externo, y entonces está a cargo del nervio pudendo. Pero cuando ya no se puede controlar con el nervio pudendo, entonces hay una incontinencia urinaria. Para que suceda eso, es una regulación bastante compleja. Lo que yo le estoy diciendo básicamente es que el deseo de micción es un circuito de reflejo muy similar al reflejo patelar, solamente que se ubica a nivel sacro. Y como usted va a saber en un rato más que a niveles sacros se encuentra el sistema nervioso parasimpático, está regulado por el sistema nervioso parasimpático, a nivel de los segmentos sacros 2 y 3, a través de los nervios sacros. Ahora, ¿dónde se encuentra la mayor cantidad de receptores que involucran este deseo de micción? A nivel de la vejiga urinaria, pero en un espacio que está en relación a la región, inferior y posterior inferior más bien, que se denomina trígono vesical. Trígono vesical. Ahora, su capacidad máxima se ha visto que es hasta 2 litros aproximadamente. La cantidad de orina que se genera en un día aproximadamente es 1,5 litros, pero dijimos que el deseo de micción es de 300 ml aproximadamente. Esto es tremendamente importante, sobre todo en las mujeres que están embarazadas, porque cuando una mujer está embarazada e incluso en el primer trimestre se les vuelve muy complejo regular el deseo de micción. Inmediatamente, con solo 200 a 250 ml le dan el deseo de orinar y tienen que ir al baño, y entonces los receptores a nivel del trígono vesical se vuelven mucho más sensibles, y eso está muy bien diseñado, porque si usted lo piensa bien, si la vejiga urinaria comienza a llenarse de orina y aumentar de tamaño, ¿sabe quién se ubica sobre la vejiga urinaria? El útero. Y si el útero comienza a cambiar de posición y ya no mantiene la anteflexión y la anteversión, ¿es compatible con la vida? No puede generar vida. Por lo tanto, una vez que existe el embarazo, el sistema cambia, se bloquea. Entonces ya a nivel de 200 250 ml ya es un deseo incontrolable de micción. Sobre 300 ml, incontinencia urinaria. Y se hace. Y una mujer embarazada de 6, de 7 meses se hace. Pero nunca alcanza, y pareciera tengo unos deseos de orinar, decía mi señora, tengo unos deseos de orinar, pero así tremendo. Y después iba al baño y era un chorrito. Y me decía, pero yo pensaba que era una cosa, pero ya que no aguantaba. ¿Y qué pasa? Sus receptores están hipersensibles, ¿cierto? Y está muy bien hecho. Dijimos que tiene una adventicia, una capa muscular que es triple y que básicamente se denomina músculo detrusor. Otra cosita interesante es que ese músculo detrusor, sobre todo la capa longitudinal interna, se le entrega al uréter en la última porción, en la porción intramural y parte de la porción intrapélvica. Por lo tanto, el uréter tiene la conformación del músculo detrusor en la última porción. O sea, tiene una capacidad contráctil. Entonces, tiene una capacidad contráctil. Entonces, dijimos que a nivel intramural, y si usted me ha seguido bien, en la porción intramural hay un segundo estrechamiento del uréter, ¿cierto? Y entonces se puede atascar ahí un cálculo renal. Cuando sucede eso, y le suma este concepto de que tiene la capacidad como si fuera el músculo detrusor, entonces en esas contracciones que produce el uréter, se vuelve mucho más insoportable el dolor. Por lo tanto, es patognomónico decir de que el dolor, cuando se produce el atascamiento en la porción intramural, es mucho más profundo, es mucho más inhabilitante que la porción vascular, que en el nivel tercero. Se entiende entonces que el uréter también es muscular. Lo que yo no les dije es cómo estaba conformado su capa media, y que básicamente tiene una longitudinal externa y una circular media, como casi todo el resto del órgano, ¿cierto? Pero este le incorpora la capa longitudinal interna y le da el comportamiento del músculo detrusor. Por lo tanto, la vejiga urinaria tiene una capacidad de expansión tremenda y de modificar, incluso, como les digo, la posición de las vísceras. En esta capita azul está mostrando entonces lo que corresponde con el peritoneo, y es capaz de conformar estos recesos, ¿cierto? Cuando está repleta forma el receso prevesical, pero el receso prevesical desaparece una vez que
se ha vaciado la vejiga urinaria. Bueno, eso es lo manejo. Aquí entonces estamos viendo una vejiga urinaria a nivel femenino, donde vemos que el útero se ubica en esta posición de anteversión y anteflexión sobre la región, no se puede modificar esa posición, por lo tanto no permite que se generen grandes cantidades de orina en el embarazo. En cambio en el hombre, más sencillo, puede pasar cualquier cosa, que le muevan toda la pista interna y no pasa nada y se puede muchas veces aguantar mucho más tiempo, incluso una noche completa, tener deseo de micción a las 9 de la noche y usted le da flojera, no, voy mañana en la mañana. Y eso lo puede hacer, pero eso lo puede hacer un hombre. La mujer se levanta a las 2 de la mañana, y después a las 3 y después a las 5. Uretra. La uretra, aquí se muestra un esquema de una uretra masculina, ¿cierto? No pensemos que esto es una uretra femenina, una uretra masculina. Pero antes de entrar a la uretra, yo me refiero a esto. Yo le hablaba de lo que es el trígono vesical, ¿cierto? Que es una porción de vejiga urinaria, que básicamente es esta porción, una porción triangular, que tiene un cambio de coloración incluso cuando usted lo ve en un cadáver, y que además tiene un cambio también de superficie cuando usted la palpa, porque es mucho más rugosa que el resto. Y se ubica entre estos dos orificios, que van a ser los orificios ureterales, porque ahí ingresan los uréteres, porque dijimos que los uréteres ingresaban por la región posterior e inferior de la vejiga. Y luego tiene este otro orificio, el orificio uretral interno, que está revestido por musculatura, que es la musculatura del esfínter interno de la uretra. Entre esos orificios se forma este triángulo y por lo tanto se denomina trígono. Por eso se denomina el trígono vesical. Y ahí es donde está la mayor concentración de receptores para el deseo micción. Bien, en una mujer, una uretra es bastante corta, ancha, recta y bastante más simple que el varón. Esta característica de que sea corta, ancha y recta, que mide aproximadamente 5 o 6 centímetros, le da esta característica de que sea abordada de manera sencilla por patógenos. Por lo tanto, las infecciones urinarias son tremendamente más prevalentes en las mujeres que en los hombres. Una infección urinaria masculina es muy rara, ¿ya? Se habla de un 95 contra 5, o sea, 95% contra 5 para infecciones urinarias femeninas versus masculinas. En el hombre se puede dar, sí se puede dar, por patógenos virulentos hay siempre. Pero normalmente en una mujer, por sus características anatómicas, es que mantiene infecciones con mayor prevalencia. En el hombre además se mezcla porque sirve para la vía de eyaculación. Y esto también es importante porque como se mezcla para la vía de eyaculación, mantiene una uretra mucho más desinfectada, si se puede decir así. Porque los productos que produce la eyaculación también son bacteriostáticos y bactericidas. Por lo tanto, también tiene una doble protección para esto. En el hombre entonces sirve para la vía de eyaculación, puesto que se une a través de la uretra prostática con estos conductos. Es más larga, mide alrededor de 16 centímetros, posee una porción que se denomina prostática, una porción que se denomina membranosa y una porción que se denomina esponjosa, puesto que está en relación al cuerpo esponjoso. El cuerpo esponjoso, bueno, ustedes me imagino que alcanzaron a ver esto ayer, ¿cierto? Que el cuerpo esponjoso es único. Es único. Los cuerpos cavernosos son dobles. Dentro del cuerpo esponjoso va la uretra, por eso se denomina uretra esponjosa. Les digo cosas que son lógicas y muy sencillas, pero muchas veces ustedes confunden un cuerpo cavernoso con un cuerpo esponjoso. El cuerpo esponjoso es único, es central, está dentro la uretra. Por lo tanto, en un corte que nosotros tenemos, la pelvis con un corte de un pene de manera transversal, la pelvis masculina. Y podemos ver cómo se observa el cuerpo esponjoso y en el centro la uretra. Y alrededor otras estructuras que son los cuerpos cavernosos. ¿Ya? Bien. Antes de uretra prostática. La uretra prostática se ubica en relación a la próstata, es decir, se ubica en el centro de la próstata, de tal manera de que esta glándula se abre con pequeños conductillos, con pequeños ostios prostáticos en relación a una expansión de la uretra en este nivel que se denomina seno prostático. O sea que el seno prostático es una expansión de la uretra.
Y en esa expansión se da porque hay múltiples conductillos que se denominan conductos prostáticos. Y después tenemos que a nivel de la mucosa prostática, a este nivel, en la pared posterior, hay un aumento de tamaño de la mucosa que se denomina colículo prostático. El colículo prostático mantiene en el centro 3 orificios. Un orificio central y 2 orificios inferiores laterales. Los orificios laterales son los orificios de los conductos eyaculadores. Puesto que a este nivel se encuentra el conducto eyaculador que está pasando por la región posterior de la próstata y está ingresando en la uretra. En ese punto se mezcla entonces la vía urinaria con el aparato genital. Pero en el centro se ubica este otro orificio que se denomina utrículo prostático. Y el utrículo prostático es una estructura aproximadamente de 3 a 5 milímetros, una cavidad externa, de 3 a 5 milímetros, que mantiene pequeños restos embrionarios. Es un útero que no evolucionó, digamos, es un útero involucionado. Como es involucionado, mantiene restos embrionarios con células que son pluripotenciales, y donde hay restos embrionarios hay doble capacidad, una capacidad de curación y una capacidad de provocar un potencial malignizante. Y entonces, a nivel de la próstata y mediante el utrículo prostático que quedó ahí, muchas veces se puede provocar que el resto embrionario se modifiquen genéticamente para producirle células que van a provocar una displasia o una neoplasia o por lo menos el potencial de malignización y comenzar un cáncer, por ejemplo. A pesar de eso, no todos los cánceres de próstata son por el utrículo. Hay algunos y no pocos que son propios de la glándula prostática. Ahora, el utrículo prostático me parece interesante en la perspectiva evolutiva y sobre todo en el hecho de que efectivamente se demuestra a nivel morfológico otra vez que somos una mujer, los hombres, somos una mujer modificada y no al revés. O sea, nosotros mantenemos vestigios de que fuimos mujer hasta que un gen nos cambió y básicamente nos dio otras características para ser un hombre. ¿Ya? Le hago un comentario, pero yo tengo mi propia versión en relación a lo que opino de la raza humana y lo que somos hombres y mujeres, pero creo que la mujer es tremendamente superior a un hombre, tremendamente superior en todo, en capacidad mental, en longevidad, en disminuir la cantidad de riesgo, en hacer que se arriesgue el hombre. Mentalmente superiores, son capaces de pensar de una manera crítica y hacer funciones ejecutivas altas, múltiples. El hombre comandado por un cerebro que está aumentado, que se denomina paleocórtex, que es un cerebro más antiguo. La mujer con un cerebro de neocórtex mucho más enriquecido. El paleocórtex le da capacidad instintiva al hombre. ¿Cómo no? Lo necesita. El miedo, la capacidad de reproducción, mantener múltiples, porque el hombre está hecho para tener múltiples parejas. Después, por otras condiciones culturales, no es así. Múltiples parejas, ¿para qué? Para poder reproducir sus genes, igual que en el reino animal. Solamente está hecho para eso. Está construido para eso. Y está mal diseñado en algunos aspectos, porque mantiene estructuras que le dan potencial de malignizante. Los cánceres de próstata que se ubican sobre los 50 años son bastante prevalentes, muy prevalentes, y de hecho no se detectaron con facilidad antes. Muchas veces los cánceres que eran subdiagnosticados comenzaban como cáncer prostático, pero ¿qué pasa? Que lo encontraba a nivel pulmonar, lo encontraba a nivel de la columna ósea, porque deriva normalmente hacia la columna lumbar, finalmente, como metástasis.
Entonces pensaba de que había comenzado ahí, no, después se vio de que básicamente eran prostáticas. Entonces, a mí me parece de que la mujer está hecha para preservar la especie humana. Mucho mejor diseñada. Y hay otra cosa. ¿Usted ha visto que los errores genéticos, usted se ha metido, por ejemplo, en alguna vez algún estudio estadístico a la Teletón para observar cuál es la proporción de hombres versus mujeres que tienen defectos genéticos? Los defectos genéticos más en cantidad, digamos, los defectos genéticos básicamente son de hombres. 2/3 hombres, 1/3 es la mujer. Se replican los defectos genéticos en los hombres. Las mujeres son mucho más puras genéticamente. Mire qué extraño y qué coincidente a la vez. Bueno, pero eso es un tema aparte. Entonces, mantenemos un esfínter que se denomina interno, ¿cierto? Un esfínter interno que se denomina también liso, porque no tenemos la capacidad de regulación cortical, de corteza cerebral, que entonces está organizado básicamente a nivel medular. Y un esfínter estriado, que está cerca de la musculatura del perineo. Aquí tenemos el esfínter estriado, ¿cierto? A nivel masculino. Y aquí lo tenemos a nivel femenino. Aquí podemos observar cómo a nivel del pene, ahí está, cambia de dirección, pero básicamente se ve una expansión. Y esta expansión se va a denominar expansión del bulbo del pene, puesto que ahí nace el cuerpo cavernoso y los cuerpos esponjosos. Y entonces se expande, puesto que aquí existen unos ósteos eyaculadores de las glándulas vulvoretrales, que las glándulas vulvoretrales se van a ubicar, ahí está, en relación a la uretra membranosa. Que la uretra membranosa es una pequeña porción de no más de 1 centímetro de musculatura básicamente del piso de la pelvis, donde va a estar inserta, pero los conductos excretores no. Estos conductos excretores van a estar en la uretra esponjosa desde el comienzo. Entonces, hablamos de que la uretra mantiene ciertas expansiones. La primera expansión es a nivel del seno prostático para los hombres. La segunda expansión es a nivel de los bulbos del pene. Y la tercera expansión es a nivel de la fosa navicular del pene, o sea, en el extremo. Entonces decimos, uno a nivel del seno prostático, el bulbo del pene y la fosa navicular. Las glándulas suprarrenales, como mención, diremos que son distintas a la derecha con la izquierda, miden de 3 a 5 centímetros, decimos de 3 a 5 porque como tienen características distintas, la izquierda con la derecha, diremos que la derecha tiene forma triangular, se ubica en el polo superior del riñón y no se somete dentro del hilo, del seno renal. Pero en cambio la glándula suprarrenal del lado izquierdo, muchas veces por tener esta conformación alargada, que va en relación al polo superior, algunas veces toma contacto incluso con el seno renal y se confunde con la grasa que se encuentra en ese nivel. A nivel fisiológico está constituida para la formación de hormonas. En general nosotros no vamos a tocar ese tema, es un tema que les toca en fisiología, pero dijimos de que estaban tabicadas y separadas con el riñón, ¿cierto? Con estas estructuras que se denominan de la fascia renal. Eso es lo que habíamos quedado pendiente.